Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a esta clase de seminario de investigación. Debe ser como la clase 10 más o menos. Pero en fin, eh, chicos, hoy vamos a tratar un poco, vamos a repasar un poco cuestiones que yo supongo ustedes dominan muy bien, relacionado con aspectos de estadística, pero tiene bueno, es una incorporación de este semestre, porque los dos primeros semestres, recuerdo por allá por 2016-2017, yo la había incorporado, pero me daba el caso que habían estudiantes que tenían un alto dominio de la estadística, le parecía un poco aburrida esta parte y entiendo que al ser cuestiones tan básicas para estudiantes de término de economía, pues lo había sacado. Ahora bien, cuando la realidad te da en la cara, lo que me di de cuenta fue posteriormente, principalmente en los trabajos de investigación finales, era que había ciertas necesidades en términos de estadística básica. Yo intentando buscar una causa, bueno, lo que intento es ver que hay una especie de desconexión, porque si bien por lo menos el curso de estadística uno en la universidad yo creo que es muy bien impartido o se manejan los temas básicos de cualquier libro de introducción a la estadística, pero hay una especie de desconexión entre lo que uno sigue viendo en los restos de la universidad y el uso de esa estadística básica y hace como que uno vaya perdiendo. Sí, ustedes ya saben mi opinión respecto a la estadística 2 es que no todos los profesores quizás la dan con el énfasis que nosotros necesitamos como economistas para seguir avanzando. En fin, es lo que tenemos y yo lo que he llegado a la conclusión de que lo ideal es que uno pueda ver un pequeño repaso de esa estadística, pero en vez de ver un repaso teórico, verlo en aplicado. Chicos, esta es la ruta del día de hoy. Primero vamos a ver algunas medidas descriptivas que ustedes ya conocen y posteriormente vamos a ver un poco de momentos parciales, análisis condicional, que ya hemos hecho un poquito de eso anteriormente, y algunas medidas de robustas. ¿Qué es esto de medidas robustas? A datos atípicos, datos extremos, y cómo yo identifico datos atípicos. Y vamos a hacer luego una pequeña tarea o un pequeño set de ejercicios relacionado con estos temas. Entonces, fíjense por acá. La estadística, yo voy a intentar pasar esto un poco rápido. La estadística generalmente tiene, la estadística, digamos, frecuentista o estadística clásica, que es otra rama distinta a esta estadística bayesiana que ha estado en crecimiento en los últimos años, pero la estadística tiene, vamos a decir, dos ramas. Tiene una rama o un objetivo de estadística descriptiva y un objetivo de estadística inferencial. Cuando agarramos y vemos esto, decimos, bueno, yo lo puedo ver como que tengo una población que llamo N y en esa población tengo todos los individuos de referencia. Como en esa población tengo todos los individuos de referencia, a esos individuos de referencia no son más que las unidades de análisis que ya yo he identificado y que he planteado ya en mi diseño, en mi plan de mi investigación. Si yo estoy hablando del peso de los niños al nacer, pues mi unidad de análisis son niños al nacer. Pero si estoy hablando de la deuda o el efecto de la política monetaria sobre alguna medida determinada de la economía, como la inflación, pues si estoy haciendo un estudio a partir de distintos bancos de la región, pues cada país va a ser una observación. Es decir, esa población no la vemos solo como individuos, sino que también la vamos a ver como digamos, todas las observaciones correspondientes a las unidades de análisis que yo he identificado. Y tengo una muestra, vamos a suponer aleatoria, que la he obtenido
de mi población, es un subconjunto de mi población que por diversas razones puede ser una cuestión de costo, que sea difícil yo poder estudiar mi población completa, o que necesito poder estudiar a profundidad un segmento específico de la población. Bueno, voy a tener una submuestra que voy a pensar que es representativa, aunque de sus cursos anteriores de metodología y estadísticas, ya ustedes vieron que el proceso en las encuestas de hogar es un proceso bietápico. Entonces, bueno, en fin, ese es otro tema. Ahora, cuando yo voy a hacer una descripción de mi muestra, es decir, yo voy a intentar describir esta N pequeña, este subconjunto de mi población completa, yo voy a estar haciendo uso de estadística descriptiva. Todas esas unidades o medidas de resumen o gráficos que vamos a ver en las próximas clases, pues son herramientas que me van a permitir conocer la muestra sobre la que estoy trabajando. Ahora noten una cuestión. No solamente me va a permitir conocer la muestra sobre la que estoy trabajando, sino que me va a permitir hacer un análisis exploratorio sobre las características de los datos sobre lo que voy a trabajar. ¿A qué me refiero? Bueno, pues en este análisis de estadística descriptiva que voy a realizar sobre mi población, yo debo de ser capaz de identificar si alguna variable determinada tiene un dato atípico. Imagínense que tenemos una columna de edad y queremos hacer un promedio de edad, jóvenes de la universidad, y vemos que hay una persona con 86 años. Bueno, entonces yo tengo que decidir si ese dato atípico tiene una gran influencia sobre las conclusiones que yo estoy estudiando. Es decir, si aparte de atípico es influyente o si no influye, ¿qué tanta sensibilidad tienen los resultados que yo estoy obteniendo sobre ese dato? Entonces, noten aquí que ese análisis descriptivo, aparte de permitirme conocer la muestra, me va a permitir conocer la formación o las condiciones en que se presentan mis datos para yo poder establecer posteriormente análisis estadísticos con mayor profundidad. Es decir, este es un primer paso que yo necesito hacer independientemente a que yo considere que deba incluir los resultados de mi análisis estadístico en la presentación de mi informe final. Entonces, cuando yo hago un cálculo, imagínense, este es mi muestra, cuando yo hago un cálculo, aquí vamos a llamarle xn, sub n, fíjense que la sub n es una n minúscula, representando a que estoy sobre mi muestra, x1, x2, hasta x sub n. Cuando yo hago un cálculo con esos datos de acá, es decir, con los datos de la muestra, estoy obteniendo un estadístico. Cualquier dato que yo calcule sobre mi muestra le voy a llamar estadístico. Ahí imagínense ustedes la media, la varianza, la desviación estándar, todos esos indicadores que obtengan sobre sus muestras le vamos a llamar estadístico. Ahora, la otra rama de la estadística es la que se utiliza, por ejemplo, cuando hacemos una encuesta sobre individuos de la economía. Sobre esa encuesta pretendemos inferir cuál es el desempleo total de la economía, tal como hace el Banco Central de la República Dominicana en la encuesta continua nacional de fuerza de trabajo. O cuando una encuestadora privada hace una encuesta sobre un grupo de población e intenta inferir a partir de esa encuesta sobre ese grupo de la población cuál es la preferencia al voto general de toda mi economía. Entonces, cuando yo sobre esta población, yo lo que estoy ahora es intentando llegar a conclusiones sobre mi población total. Es decir, en función de la información que tengo contenida en mi muestra, yo voy a intentar llevar esas conclusiones sobre mi población total. Cuando yo hago eso, estoy tratando de hacer inferencia estadística o estadística inferencial, que vendría siendo la segunda rama de la estadística. Pero para eso yo necesito un poco de teoría de probabilidad y todas estas cuestiones relacionadas con temas de variable aleatoria. Bueno, probabilidades más que todo. Ahora, Ahora,
o en esta parte de acá, yo me voy a concentrar por un rato en este lado de acá, en poder describir con exactitud los datos contenidos en mi muestra. Entonces, noten que aparte de ayudarme a describir, como vimos anteriormente, a describir mis datos, me va a permitir conocer relaciones causales o mecanismos, perdón, me va a permitir conocer mecanismos causales. Es un ejemplo de esto. Yo puedo, cuando hago mi análisis descriptivo, verificar qué porcentaje, según sexo, de personas trabaja en un sector o en otro. Qué porcentaje de mujeres trabaja en el sector formal, qué porcentaje de hombres trabaja en el sector formal. Pero adicionalmente yo puedo verificar, entonces, en ese sentido, antes de seguir ahí, puedo verificar si el hecho de que las mujeres o los hombres ganen más se deben a que están concentrados o no en un sector determinado de la economía. Ese análisis descriptivo, esa caracterización de los datos con los que estamos trabajando, me va a permitir además profundizar en las explicaciones que yo pueda obtener de los modelos o resultados posteriores que vaya a obtener en el transcurso de mi investigación, cuando esté presentando ya ese informe final. Pero además me va a permitir poder estudiar la información con que cuento para saber si esa información es adecuada para yo poderla incluir en un modelo. Entonces podemos decir que el análisis de estadística descriptiva, el análisis descriptivo me va a permitir conocer mi muestra. En el sentido de conocer mi muestra, me va a ayudar a poder establecer o explicar cuáles son los mecanismos causales que explican las relaciones que estoy identificando en los modelos estadísticos que estoy utilizando, y posteriormente me va a permitir explorar la calidad del dato que estoy utilizando para mis estudios. Por eso, o esa es una de las razones por las que ustedes ven que muchos papers tienen delante un resumen de estadística descriptiva donde tratan de incorporar aquellos elementos relevantes desde el punto de vista de los mecanismos causales que resultan relevantes para la investigación, y también tienen un conjunto de estadístico descriptivo donde presentan la media, la desviación y todos esos estadísticos asociados con las variables que están utilizando en los modelos como forma de indicar cuáles son las características de los datos con lo que estoy trabajando. Entonces, noten acá que esos datos, por lo general, si vemos acá en R, una primera inspección de los datos tiene que ver acá, si utilizamos el comando, este comando de acá, y llamamos la base de datos iris, que está en R predispuesta, noten acá cómo la base de datos plana, porque es una sola tabla, está organizada en, digamos, columnas ordenadas. Cada columna es lo que llamamos variable. Cada una de estas columnas de acá es lo que llamamos variables. Y ustedes sabían ya que podemos tener tres tipos, que son las numéricas, las de texto y también las lógicas. Pero desde un punto de vista estadístico, las vamos a clasificar en variables cualitativas y variables cuantitativas. Y por su nombre ya sabemos que cualitativas están referidas a cualidades de los individuos, y entonces la cuantitativa está referida a aspectos numéricos asociados con características también de los individuos. Entonces, la cuantitativa, ya vemos del curso de estadística anterior, pueden ser numerables o no numerables, o en otras palabras, pueden ser continuas y discretas. En el caso de las continuas, estamos en el mundo de las variables no numerables, y en el caso de la discreta, estamos en el caso de las variables numerables. Ejemplos de variables numerables o discretas. Bueno, la cantidad de hijos que tiene una persona, 1, 2, 3, 4, 5. Un ejemplo muy malo que se suele usar en los cursos de estadística básico es: las continuas aceptan decimales y la discreta no. Bueno, eso es un ejemplo que ayuda a entender un poquito de qué va esto, pero
se pueden tener casos de que variables con decimales son totalmente discretas, pero en fin, cuando pensemos en variable cuantitativa, pensamos en variables que están identificadas por números, pero que además esos números tienen cierta, digamos, relación de magnitud. Es decir, cuando hablamos de edad, si yo tengo 30 años y vamos a decir Juan tiene 15 años, pues yo sé que yo tengo el doble de edad de Juan. Si una persona tiene un niño y la otra tiene 2 niños, pues la que tiene 2 niños tiene el doble de edad, el doble de hijos de Juan. Entonces, cuando pensemos en variables discretas, si nos ubicamos en la recta y tenemos el número de hijos, sabemos que una persona tiene 1, 2 y 3 hijos, por ejemplo, hasta n, hasta infinito hijos. Bueno, entonces si hablamos de variable discreta y nos estamos ubicando en esa línea recta, no es posible encontrar una persona que tenga 0. Hijos o 1.5 hijos. Esto va a ser un número siempre entero. Igual si pensamos en el número de casas que tiene una persona, si pensamos también en la cantidad de veces que una persona ha estado detenida, la cantidad de butacas que hay en un aula. Entonces, todas esas son variables cuantitativas discretas. Ahora, cuando hablemos de variable continua, si pensamos, por ejemplo, en el salario de los individuos, puede darse el caso en el que nos encontremos un individuo que tenga un salario por hora de 100 pesos y otro individuo que tenga un salario por hora de 110 pesos. Pero entre esos dos, noten que contrario a lo que sucedía, puede ser que nos encontremos con un individuo que tenga un salario por hora de 105 pesos. Y así posteriormente puede ser que nos encontremos uno de 102, otro de 101, de 101.5, de 101.25, pero noten que siempre, independientemente de la cantidad de decimales y de la forma en que utilicemos los decimales, vamos a poder encontrar una cantidad que esté entre dos valores determinados. Entonces, por eso llamamos que estas variables están contenidas en un conjunto no numerable de valores y que además, digamos, es una cantidad infinita de valores posibles o no numerable, infinita no numerable, de valores posibles al que pueda acceder. Entonces ahí tenemos variables como el ingreso de los individuos, la deuda externa, el Producto Interno Bruto. Y ya ustedes en el transcurso de su carrera como economistas se han dado cuenta, nosotros utilizamos otras clasificaciones que son de utilidad para, digamos, ser más precisos al momento de utilizar el lenguaje económico, como es el caso de variables nominales, variables reales, variables flujo o variables stock, que son todos estos conceptos que como economistas debemos de tener claro. Entonces, tenemos una base de datos ordenadas en variables. Bien, y además de eso, tenemos ahí. Además de eso, tenemos que cada una de estas filas es un registro completo de información sobre un individuo o sobre una unidad de análisis y que a la combinación de una variable con un registro, ese 0.2, es lo que llamamos una observación. Entonces, teniendo eso claro, conjuntamente con lo que vimos anteriormente sobre la muestra, uno de los primeros pasos que tenemos en R es verificar, hacer una inspección visual de los datos. Está este caso de hacer el iris, pero otras formas de ustedes ver, si quieren verla, primero aquí pueden modificar para ver la cantidad de observaciones que ustedes quieren que lo modifiquen. Pero noten que aquí hay otras observaciones o otros patrones, otras órdenes que no están establecidos. También pudiésemos ver la cola si estamos interesados en ver las últimas observaciones. Fíjense que si estamos en Excel, es como si acá, con este comando, quisiéramos ver las primeras observaciones y con este comando de acá, que suele ser muy útil en muchos casos, es como si, o es como no, estamos llamando las últimas observaciones
de mi base de datos. Es útil a veces si tenemos en Excel y queremos saber, por ejemplo, hasta qué mes se están importando los datos con lo que estoy trabajando. Noten, si utilizamos el comando view, también podemos tener una impresión completa de la base de datos. Noten cómo aparece acá arriba. Bien, en la consola donde estaba el script antes, y aquí aparece mi base de datos completa por si necesito hacer alguna verificación en concreta. A veces esto es útil, principalmente cuando se están trabajando tareas muy complejas. Recuérdense que yo les decía, a veces hay errores de sintaxis. Sintaxis es yo decirle a R2 más X18 y escribir mal la orden que estoy ejecutando, que quiero que el programa me ejecute. Eso es un error de sintaxis. Ahora, un error de semántica puede ser que en el proceso donde yo estoy queriendo calcular una tasa de crecimiento mensual, interanual, que me compare trimestre con trimestre o mes con mes, enero con enero, febrero con febrero, y estoy haciendo una tasa de crecimiento mensual, donde febrero me lo está comparando con marzo. Lógicamente, en ambos casos el programa me va a correr sin indicarme ningún problema. Ahora, el inconveniente es que el programa no está haciendo lo que yo deseo. Entonces, una cuestión principalmente a tener muy en cuenta, principalmente cuando estamos trabajando un programa de análisis de datos por primera vez, es estar sumamente seguros y poder verificar que los resultados que yo estoy obteniendo son los resultados que yo deseo. Imagínense que ustedes quieren hacer una tasa de crecimiento, pues a veces es bueno sacar uno o dos valores y hacer el cálculo en Excel y verificar que lo que estás obteniendo en R es, para todas las bases de datos o para un conjunto de bases de datos determinado está o se valida con lo que en verdad tú quieres realizar en Excel. La validación nunca está de más. Entonces, estos primeros dos comandos sirven para ver partes de la base de datos. Noten acá que si utilizamos el comando str, lo que nos va a dar es una estructura de la base de datos en el sentido que me va a indicar primero las cantidades de observaciones que tengo en la data y la cantidad de variables. Es algo que hubiese podido obtener si hubiese sido usado el comando din, que me dice 150 filas y 5 columnas. Ve, y que posteriormente, fíjense, te va a ir indicando el nombre de las variables, los primeros valores que contienen o los valores que contienen esa variable y el tipo formato en que está reservada esa variable. Noten que estos son numéricos y que estos corresponden a factores, que son variables tipo texto, pero que R reconoce que son categorías o clasificaciones dentro de mi base de datos. También yo pudiese, utilizando la función de nombres, indicarle acá o pedirle que me diga cuáles son los nombres de las variables que están contenidas en mi base de datos. Una vez yo he hecho una inspección visual, a veces es bueno, por ejemplo, utilizando la orden en campo, llamar ejemplos de R. Si ustedes notan, yo le puse este ejemplo de acá. R tiene una ayuda muy buena, pero yo particularmente no lo incluyo en los cursos de introducción a R. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces, dado que uno por lo general tiene internet, pues lo ideal es, chicos, que uno se ampare de la ayuda que está disponible en la internet. O yo por lo generalmente utilizo la ayuda de la red, googleando los problemas, ¿verdad? O posteriormente entrando a páginas como Stack Overflow que me permiten no solamente, digamos, verificar o plantear problemas. Noten que acá lo que es esta página es una comunidad de desarrolladores de distintos programas, no solamente de R. Uno le plantea problemas
Bien, uno le plantea problemas y ahí aparecen, digamos, o en el internet aparecen entonces soluciones que se le han dado a ese problema en que uno está. O puede directamente plantear el problema en esa página. Cuando tengamos a la visita de Joan Rosser, puede hablarnos más a profundidad, plantear el problema en esa página, plantear tu pregunta directa, subir tu base de datos, si es posible, o una base de datos simulada, y alguien de las personas que están ahí intentará darte una respuesta. O por lo general, las preguntas que uno hace, ya alguien ha respondido a esa respuesta y uno puede utilizar esa información. También es una herramienta de estudio en el sentido de que si hay algún tema, ustedes pueden escribirlo si quieren profundizar más y ver cuáles han sido los problemas que ha tenido la gente que trabaja datos en ese tema y verificar cuáles han sido las soluciones que se le han brindado. En función a la respuesta que la gente va dando, va ganando como una especie de experiencia y en muchos sitios esa experiencia se puede colocar en el currículum. La gente la coloca en el currículum como forma de, digamos, de habilidades, de señalización o reconocimiento de habilidades que se han ganado. Por ende, aunque R tiene un potente modo de ayuda, pues por lo general uno va a googlear las dificultades que se le vayan presentando. Entonces, noten acá que cuando uno quiere hacer, digamos, una especie de análisis de datos de cualquier tipo, pues lo que vamos a intentar es describir. Y cuando hablamos de describir es lo mismo que cuando hablamos de decir una persona es alta, es baja, tiene el pelo negro, es calvo, es gordo, es flaco. Bueno, son una serie de características que me van a ayudar a poder identificar a una persona. Cuando hablamos de describir una variable, pues también vamos a hablar de qué tan grande es la persona, perdón, de qué tan grande o pequeño son los valores que corresponden a esa variable, dónde está el centro de esa variable, cómo se alejan los valores de ese centro, qué forma asume. Entonces, en ese sentido, vamos a tener una serie de medidas de posición, de dispersión o de forma. Dentro de ese conjunto de medidas con las que vamos a contar para poder describir una variable o el conjunto total de medidas para describir una variable está acá contenida en un histograma. Fíjense, lo primero es que vamos a hacer un attach de la base iris. ¿Por qué? Porque recuérdense lo que hablábamos anteriormente del data frame o cuando ustedes carguen una base de datos AR, fíjense que la longitud del pétalo es una variable que está cargada en la base de datos con la que estamos trabajando, que ya vimos que está disponible por efecto en R. Entonces, si le damos acá un enter, nos dice el programa que no está disponible. Entonces, lo que tendríamos que hacer es decirle, bueno, mira, esa variable, si utilizamos el operador signo de pesos en el tema de la indexación que vimos antes, dice, mira, esa variable está en la base de datos Iris. Entonces, si le damos Enter, perdón, déjeme ponerle esto más grande porque me dice que no, que tiene problemas con los márgenes. Fíjense, si le decimos ahora, noten acá, ahora sí me reconoció el programa con el que yo, lo voy a dejar grande por si hay más gráficos, el programa con el que yo estoy, o el gráfico con el que yo estoy trabajando, me reconoció la variable, porque ya yo le estoy diciendo a R cuál es la ruta de donde me va a identificar esa variable. Entonces, para evitar tener que poner esta parte siempre, de identificarle a R de qué base de datos me va a hacer esa base, entonces vamos a hacer un attach. Entonces, lo que hace R es que las variables contenidas dentro de esa base de datos empieza a reconocerla como objetos directamente. Como la está reconociendo como objetos directamente, lo que me está permitiendo es poder llamar directamente de las bases de datos las variables que me interesan para mi análisis. Entonces, noten acá la primera medida, este espacio de acá, no sé por qué no pude quitárselo nunca,
que se achicara ese espacio, pero en fin, al final lo deja así. Me va a ir diciendo, o la primera medida, la que nosotros conocemos como histograma, que puede ser un histograma de frecuencia absoluta, cuando me cuenta cuántos individuos hay en cada longitud o en cada intervalo, es decir, entre acá y acá hay 30 y después como 12 hay 42 individuos, entre 1 y 2 de longitud del pétalo. Entonces, ahora yo también puedo decir, bueno, si yo le cambio este valor de acá, y les digo, fíjense, que estoy cambiando argumentos dentro de la función. El único argumento dentro de la función que me pide el programa, noten, ahora lo voy a hacer sin esto de acá adelante, después de la task, y fíjense que funciona. El único argumento obligatorio es el nombre de él. Fíjense que hay algún, esta es la función. Entonces, hay argumentos que son obligatorios, como la variable sobre la que quiero hacer el histograma. Hay argumentos que son opcionales, como este de Frecka, lo que me está diciendo es, noten, acá me está dando una frecuencia absoluta donde me está contando cuántos individuos hay en cada rango. Y aquí me está dando una frecuencia relativa, donde me está diciendo qué proporción o qué porcentaje de los individuos se encuentran en cada rango. Aquí está un poco más del 40% y aquí está como el 12%, es decir, que hay un 50% de individuos que están en ese rango. Entonces, fíjense, si les doy acá la opción FREC, recuerden que la letra F, R la identifica tanto como for, es decir, es lo mismo, es, ¿verdad? For, la letra T la identifica como true, entonces ahora noten, perdón, acá le hice algo mal, noten acá que estoy cambiando la identificación que estoy obteniendo acá para que me dé aquí una frecuencia relativa. Recuérdense de su curso de estadística, chicos, que la frecuencia absoluta me cuenta casos como tal, observaciones, y la frecuencia relativa me divide esas observaciones entre el total de casos. Entonces me va a dar qué porcentaje o qué proporción de los datos se encuentran en ese rango en específico. Estas opciones, fíjense, main, lo que me dice, lo que me permite es colocar un título acá adentro. Si lo dejo vacío, fíjense que aquí dice histograma de X variable, aquí no tiene nada, pues lo que me permite es que me está borrando el título. Y aquí están las etiquetas, tanto del eje Y como del eje X. Fíjense que aquí aparecen dos etiquetas y acá no aparecen nada. Pues esto lo que hace es dejármelo vacío. Ahora, chicos, noten algo. Es que yo no quiero profundizar mucho en el tema del análisis de gráficos porque vamos a tener un módulo especial con el paquete ggplot2, es especial para realizar gráficos. Y todos los gráficos los vamos a realizar ahí. Por eso no me importa mucho profundizar en las características de un gráfico o no, pero esto podemos jugar un poquito con ello hacia adelante. Entonces, para tener una tabla de frecuencia en R, fíjense, vamos a utilizar el comando table, que es este que está escrito acá directamente, que lo que me va a decir es cuántas observaciones yo tengo en mi base de datos por cada una de las categorías que tengo. Bueno, ya eso es algo que nosotros hemos visto anteriormente. Entonces, noten ustedes que como el histograma te va contando cuántas personas hay dentro de cada rango, tú lo puedes asumir como una probabilidad. Es decir, bueno, si vamos a suponer de acá a acá, de acá a acá, yo tengo un rango y aquí hay 0 y 1, y ese es un 0.15, lo que me está diciendo que hay 15 de cada 100 observaciones se encuentran en ese rango. O que si yo elijo una observación aleatoriamente de mi base de datos completa, voy a tener una probabilidad de 15% de que se encuentre en ese rango. Adicionalmente, el histograma visualmente te permite verificar qué tan dispersos están tus datos, es decir, el máximo y el mínimo, por dónde están esos datos y cuál es la forma de la distribución que tú estás asumiendo. Entonces, el histograma como tal representa lo que ustedes vieron en estadística 2, que se llamaba función de densidad y que es una cuestión clave en su avance en el conocimiento de las técnicas estadísticas que vamos a ver tanto en el curso como en el futuro de su carrera,
me va a permitir, digamos, caracterizar de forma completa mi variable, pero necesitamos datos concretos o números concretos que me puedan ayudar a resumir esas características. Entonces, el primer valor o el primer valor que vamos a verificar para caracterizar mis datos está asociado, o el primer método numérico para resumir las mediciones asociadas al histograma, a las medidas de posición. Entonces, dentro de esa medida de posición, vamos a identificar medidas de posición central. Esas medidas de posición central lo que van a estar es intentando identificar en qué lugar se encuentra el centro de mi distribución de datos. ¿Cuál es el punto central? Si yo elijo y no sé nada sobre una variable y elijo aleatoriamente un valor de esa variable, entonces yo necesito poder saber dónde o cerca de qué valor va a estar el valor que acabo de seleccionar. La medida de posición central más utilizada es la que conocemos como la media aritmética, que ustedes saben de su curso de estadística básico, que no es más que la probabilidad de que sea asignado un valor multiplicado por los valores que asume la variable aleatoria en ese espacio, para cada uno de los valores. El dato más sencillo es el que uno puede ver donde el espacio muestral de una variable aleatoria resulta del resultado de lanzar un dado, es decir, X es igual al resultado que tú vas a obtener de lanzar un dado y la probabilidad de cada uno de esos valores, es decir, es un sexto siempre. Para cada valor vamos a tener un sexto. Entonces, ahora el promedio es igual, recuérdense, a la probabilidad multiplicada por el valor que puede asumir mi variable aleatoria en cada uno de los valores posibles. Es decir, la esperanza de X, esa X que está acá, es igual a 1 por su probabilidad, un sexto. Fíjense que está acá. Probabilidad por los valores, más 2 por su probabilidad, un sexto, más 3 por su probabilidad. Y así, chicos, sucesivamente. Entonces, claro, como en este caso, todos los valores son equiprobables, es decir, tienen la misma probabilidad, es lo mismo que yo diga, la probabilidad, un sexto, multiplicado por la sumatoria de los valores de X. O decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y como noten que 6 es la cantidad de casos posibles, en los casos equiponderados es lo mismo de yo decir 1 sobre n multiplicado por la sumatoria de x, o sumatoria de n, sumatoria de x partido n, que es el caso o la fórmula tradicional para calcular la media que hemos utilizado a lo largo de digamos, de todo el curso de estadística. Ahora, cuando esas medidas no son equiponderados, entonces, en ese sentido de que no sea equiponderado, yo diría que, o estaríamos asumiendo que esa medida de probabilidad debería de calcularse o modificarse las ponderaciones asociadas a cada uno de ellos. Es decir, si yo digo, yo voy a comprar un billete de lotería que cuesta 10 pesos, 10 pesos. Bien, tengo una probabilidad de ganar del 30% y de perder del 70%. Ahí tengo las probabilidades de cada evento. Si pierdo, no me dan nada, entonces yo perdí 10 pesos. Y si gano, me van a dar 100 pesos.
Si gano me van a dar 100 pesos. Calcule el valor esperado del juego. Entonces lo que tengo que ver es, yo tengo acá, los valores esperados son 100 y menos 10. Y las probabilidades de esos valores son 30% y 70%. Entonces, si me piden calcular el valor esperado de esa variable, yo lo que estoy es, o yo lo que necesito hacer en ese sentido es decir, mira, 100 por su probabilidad más menos 10 por su probabilidad de 0.7. Me dice 23 pesos. Es el valor esperado de ese juego. Pero en caso de que esos dos valores sean equiponderados, imagínense que las probabilidades hubiesen sido 50% y 50%, pues yo no necesito tener esa probabilidad. De lo que yo hubiese tenido que hacer es únicamente, es decir, lo que hacemos siempre. Tiene la misma probabilidad, 100 más menos 10, que es 90, entre 2, porque ahora cada valor tiene igual probabilidad. Bueno, pero en el caso en el que yo esté tratando con una variable aleatoria, o digamos, una variable tal como nosotros solemos obtenerla en las bases de datos, pues para obtener el promedio en R, lo que utilizamos es la función main. Fíjense, aquí está la función. Me regresa, es igual a la función promedio que se usa en Excel. Me regresa el promedio de la distribución. Es igual a 3.758, es decir, que el promedio estaría por acá. Algo muy importante y que se suele dejar de lado, vamos a intentar recuperarlo hacia el final de esta, por lo menos en algún lugar de esta clase, en esta no está considerada, es que estos promedios están considerando, primero, que no hay datos atípicos influyentes, y segundo, que los datos se distribuyen como una normal. Cada vez que estamos utilizando el promedio, estamos haciendo el supuesto de normalidad y de independencia en las series con las que estamos trabajando. Por eso, cuando utilizamos el promedio, puede ser recomendable o debe de ser lo ideal sugerir o mostrar una prueba de normalidad de la variable sobre la que estamos aplicando ese promedio como forma de validar o sustentar el cálculo que estamos realizando. Noten que en el caso equiponderado, yo puedo decir, dada lo que vimos anteriormente, la suma de valores utilizando la función sum que vimos anteriormente, partida la función LED, que es la longitud del vector. Entonces, si yo digo la suma por la longitud del vector, entonces aquí estoy obteniendo el mismo procedimiento. Noten que acá les dejo algunas funciones como cat, que lo que me permite es combinar texto con los resultados que estoy obteniendo. Se las dejo ahí, revísenla un poco, chicos, aunque no es el objetivo principal de esta asignatura, para en la parte donde estemos, digamos, automatizando reporte. Puede ser que sea muy ideal poder tener algo donde los valores de mi texto vayan cambiando en función de los cálculos que yo esté haciendo. Entonces, noten acá que a partir de la indexación lógica, algo también en lo que no quiero introducirme mucho, porque hay paquetes que ayudan con esto muchísimo, yo puedo tener la media, pero claro, ahí tengo la media de todos mis individuos, todos los individuos con los que estoy trabajando. Pero lógicamente arriba vimos que yo tenía diversos tipos de especies. Y yo puedo utilizar el análisis condicional para decirle, bueno, dame la media solamente para aquellas variables donde la especie es igual a una determinada. Noten que aquí yo estoy pasando de hacer lo que antes habíamos llamado como esperanza condicional. Cuando utilizamos min sin nada, estamos haciendo la esperanza de X. Ahora estamos haciendo la esperanza de X condicionada a que especie es igual a algo. Bien, estamos pasando
hacer un promedio condicional. Y recuérdense que el promedio condicional, si las variables fueron asignadas aleatoriamente, me va a permitir comparar promedios de grupos y poder decir que la diferencia entre esos promedios se deben a que son de una especie u otra. Hasta ahora, chicos, como no sabemos cómo se seleccionaron esas muestras, aquí vamos a decir, conectamos un poco la jerga metodológica que habíamos estado visto en clase. Como no sabemos cómo se seleccionaron los datos y si son, digamos, plantas comparables, observaciones comparables, lo que habíamos llamado antes grupos equivalentes, pues no podemos decir, mira, que el grupo de las plantas con el histograma X, el grupo de las plantas de tal especie tiene mayor longitud del pétalo debido a la especie. No tendríamos que hacer un análisis más profundo, solamente podríamos decir que un grupo, en la base de datos, un grupo de plantas de X especie tiene una mayor longitud. Bien, se observa una mayor longitud, tiene una mayor probabilidad de tener una longitud mayor de su pétalo o de su tallo. Bueno, respecto a las otras especies que están contenidas, el porqué de esa afirmación, o si esa afirmación se debe exclusivamente a las especies, bueno, pues un tema que deberíamos tratar más adelante. Ahora, ¿qué sucede acá? Bueno, aquí sí que tengo que buscar, porque como eso está aquí cortado, sí tengo que buscar acá dónde está este gráfico. Fíjense, este gráfico de acá es un gráfico bimodal, no es este de acá. Sí. Noten acá lo que sucede. Bueno, que aparece. Bueno, aquí apareció. Si aparece el gráfico, a ver si lo puedo imprimir acá. Bueno, aquí sí lo puedo exportar. Bien. Noten acá, chicos, que aquí tenemos dos gráficos, dos unidades, dos características. Ya vimos la primera característica, que era la posición central, para caracterizar o describir esa población. Ahora noten ustedes, en este caso, que tenemos una segunda característica, y esa segunda característica está relacionada con la dispersión. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos gráficos donde el punto central de mi distribución es exactamente el mismo. Si vamos al programa de R, y no quiero que se fijen mucho en la generación de esto, más que en el mensaje, si vamos al programa de R, no cierro esto, ven, si vamos al programa de R, noten, chicos, que cuando se está simulando esta variable, se simula una variable con media 5 y varianza 5. Y esta tiene media 0. Tienen ambos el mismo promedio. Como tienen ambas el mismo promedio, lo que estamos diciendo es que el punto central, imagínense que esa línea es recta, aquí me salió mejor, el punto central de esa distribución es el mismo para ambas distribuciones. Como el punto central es el mismo para ambas distribuciones, podríamos caer en el error de plantear que son, digamos, características totalmente, son variables parecidas. Sin embargo, noten ustedes que la dispersión acá, el valor máximo es 4 más o menos, y menos 4. Y aquí el valor máximo, fíjense que es más o menos menos 25 y menos 25. Entonces, noten que si bien yo hubiese podido, ahora que lo pienso bien, el gráfico se hubiese visto mejor si lo pongo uno debajo del otro, ambos gráficos con la misma escala. Es decir, si yo cambio esto de acá y digo, hago lo siguiente, esto es 2 y esto es 1, les repito, yo no les explico mucho de estos temas de gráfico, porque de todas formas vamos a ver un paquete que da los gráficos mucho más bonitos que estos paquetes básicos de R y tiene mucho más potencia.
Entonces ahí sí nos vamos a detener un poco a ver. Fíjense, aquí sí lo hice. Aquí sí lo hice. Déjame imprimirlo acá abajo. Está uno debajo del otro. Y se puede ver mucho mejor. Noten que aquí llega hasta 30 y noten cómo esta variable tiene muchísima más dispersión si lo comparamos con el gráfico de arriba respecto a lo que observo arriba. Entonces no puedo concluir que un curso donde yo tenga estudiantes concentrados entre 17 y 20 años, todos los estudiantes, es en términos de condiciones igual a un curso donde yo tenga todos los estudiantes entre, digamos, 17 y 50 años, pese a que, digamos, el promedio sea muy parecido de edad. ¿Por qué? Porque en el curso de 50 años muy posiblemente tenga más cantidad de personas que trabajen, que tenga hijos y a disposición a dedicarle tiempo, ya corrí eso, a dedicarle tiempo al trabajo como tal no es la misma que estudiantes que no tengan, digamos, dedicarle ese tiempo. Entonces, dado que la dispersión cambia, yo necesito una segunda medida. Y esta segunda medida es la que se conoce como medida de variabilidad o se conocen como medida de variabilidad. La más famosa, ustedes la conocen, que es la varianza. Noten que la varianza da digamos, un estadístico de la dispersión de cada valor, esa X sub y es cada valor de mi variable respecto al promedio global de mis variables. Entonces, como estoy haciendo un vector en términos de dispersión del valor de mi variable respecto a su promedio. Ahora, bien, si yo hago eso y si yo lo veo gráficamente, yo lo que estoy es planteando lo siguiente. Yo estoy planteando, si esta es mi variable y estos son los valores posibles de la variable, el promedio es algo que me parte ese grupo de variables por mitad. Cuando yo sume todas esas desviaciones respecto al promedio, como está por mitad, imagínense que sean dos, déjenme cambiarlo el color, imagínense que sean dos, una acá y una acá. Yo tengo una línea por mitad, estoy sumando un trozo acá y un trozo acá. Bueno, como esta línea está por mitad, el trozo que está hacia arriba es idéntico al trozo que está hacia abajo. Entonces, chicos, lo que vamos a identificar o lo que vamos a encontrar en esos casos es que si nos quedamos con esta parte de acá, con esa parte de acá, el resultado va a ser igual a 0 siempre, independientemente de cuánta dispersión o varianza tenga alrededor de mi media. Y por eso lo que se hace es que se eleva al cuadrado para evitar entrar en esa especie de trampa. Y se divide entre n. Recuérdense que dividimos entre n cuando estamos hablando de la varianza poblacional y dividimos entre n-1 cuando estamos trabajando con la varianza muestral. Por el caso de homologar los resultados que obtengamos en el curso, vamos a trabajar siempre con la varianza muestral dividiendo entre n-1. En R, la fórmula o la forma de obtener esa varianza, la varianza de una variable, es a partir del comando var. Fíjense acá, se creó encima una función. Acá. Se creó encima una función donde, o se hizo manualmente, donde se divide entre n-1, por tanto se verifica que R está calculando la varianza muestral cada vez que obtenemos un cálculo. Entonces, con la fórmula var, bien, podemos obtener directamente la varianza de una variable, aleatoria, puse AR, de una variable aleatoria. Entonces, dado que, por ejemplo, yo estoy trabajando con edad y estoy obteniendo la varianza de mi variable edad. Entonces, lo que hace esto es que, como esto está al cuadrado, lo que yo estoy planteando es
que si la varianza de mi variable edad es igual a 16, lo que me está planteando es que la dispersión al cuadrado respecto a mi media está expresada en una unidad no en años como yo quisiera, sino que está expresado en una unidad de años elevado al cuadrado. Entonces, para tener una mejor interpretación de esta unidad de análisis o de esta medida de dispersión llamada varianza, pues lo que se hace es que se accede a la desviación estándar. Entonces, tenemos dos formas de acceder a la desviación estándar. Claro, si tengo una x al cuadrado, la forma de quitarme de ese cuadrado es, digamos, utilizando la operación inversa, que es la raíz. Entonces, por eso es que utilizamos ahora la raíz de mi varianza. Entonces, una forma es, ahí está acá arriba, yo decir, dame la raíz de la varianza que habíamos calculado anteriormente. Fíjense, esta es la varianza. Recuerden que la función aritmética para calcular la raíz era SQRT. Entonces aquí utilizamos SQRT de mi varianza para obtener la desviación estándar, o directamente podemos utilizar la función SD de Standard Deviation para obtener la desviación estándar de mis valores. Entonces ya tenemos una medida digamos, posición central, que le vamos a llamar la media, y una medida de dispersión, que le vamos a llamar desviación estándar, que no es más que la raíz cuadrada de mis datos. Entonces, imagínense, tenemos acá, o imagínense no, tenemos una media, vimos por acá arriba, bueno, está muy lejos, vamos a ponerlo acá abajo para que estén juntos. Tenemos una media de 3.758, lo que dice, bueno, si yo elijo un valor al azar y no tengo ninguna información adicional sobre sobre las características de mi variable, yo voy a apostar que se va a ubicar cerca de 3.758, la longitud de esa flor. En el caso de la desviación estándar, lo que está indicando o lo que está, digamos, apostando es diciendo, bueno, esa variable, o es muy probable que esa unidad se encuentre a 1.76 unidades, en este caso centímetros, no sé en qué unidad está expresada esta variable, desde mi media. Lo que está implicando la desviación estándar, la media indica dónde yo espero esté el centro de mi desviación. Y la desviación estándar me está indicando cuántas unidades yo espero que en promedio se desvíen del centro las observaciones de mi variable. Otras medidas de dispersión están acá. Es el rango. El rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo de una variable que puedo calcular directamente con las funciones max-min que están disponibles en R. Eso, como son tan sencillas, acá se los dejo. Pero hay una cuestión sumamente interesante, chicos. Imagínense que yo quisiera calcular la varianza de la longitud del pétalo. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a decir, yo quisiera calcular la varianza de la longitud del pétalo de mi serie cuando, vamos a decir, para no enredarlo un poco más, de las primeras 50 observaciones. De las primeras 50 observaciones. Fíjense que estoy obteniendo la desviación estándar de las primeras 50 observaciones, SD. 50 observaciones. Y luego lo quiero hacer de las otras observaciones, que no son esas 50. Quiero comparar el otro grupo.
fíjense que hay un grupo, el primer grupo tiene una desviación estándar de 0.17 y el segundo grupo tiene una desviación estándar de 0.85. O para que nos confundamos menos, veamos los nombres de las variables que están acá por acá arriba. Bien, yo tengo longitud del pétalo, bien, y de longitud del sépalo. Entonces yo tengo acá tengo la desviación estándar de esta variable, 0.82, y luego tengo la desviación estándar de esta otra variable. Bueno, puse 2A. Noten hasta acá que tengo dos desviaciones estándar, una de 0.82 y otra de 1.76. Entonces, erróneamente, y vuelvo y lo repito, erróneamente podría llegar a la conclusión de que la desviación estándar asociada a la variable, digamos, longitud del pétalo es mayor. Es decir, que esta variable de acá, tiene mayor variabilidad que la variable longitud del sépalo, que es esta de acá. Bueno, entonces, noten ustedes que la varianza me va a poder identificar qué tan grande o pequeña es la variabilidad de una variable aleatoria como tal. Pero chicos, cuando yo quiero comparar variables aleatorias, noten que, está asociada la fórmula de la varianza al promedio de la variable. Si vemos acá fíjense, está asociada al promedio de las variables y como tal está incidida o afectada por las unidades de medición. Es un tema de escala. Por eso, si yo les digo, miren, en un curso yo tengo una persona con 20 años y tengo otra persona con 25 años. Hay un aumento hay un aumento considerable o vamos a hacerlo más extremo. Tengo una persona con 20 años y tengo otra persona con 40 años. Entonces digo SD, y digo, mira, tengo una persona con 20 años y otra persona con 40 años. Y después digo, hay un tipo que me debe 200,000 pesos y otro tipo me debe 200. Perdón, se había cortado, ¿verdad? Sí, sí, señor, se había cortado. Ay, qué batalla. Bueno, entonces, chicos, no sé si de dónde me captaron, pero lo que estoy intentando resumirles es que la varianza no me permite comparar, unidades de variabilidad entre variables. Es decir, si tengo una variable A y una variable B y tengo una varianza de 15 en un lado y una varianza de 200 en otro, no puedo decir que la variable que tiene 200 de varianza tiene mayor variabilidad que la otra. Bien, y aquí estaba poniendo el ejemplo, fíjense. Tengo una variable llamada edad. Noten que puse un vector acá, no sabía que se había cortado, que tengo 20 y 40. Es decir, la edad del segundo individuo duplica la del primero en una varianza de 14.4. Y acá tengo dos individuos, uno me debe 200,000 pesos, es deuda en dinero monetario, otro me debe 205,000 pesos. Entonces noten ustedes que en términos de proporciones, este valor de acá a acá cambia mucho menos que lo que cambia este, lo duplica. Aquí tendría yo que tener un 400,000 pesos. Entonces noten que la varianza de la desviación estándar de la segunda variable es mucho mayor que la de la primera variable, aun cuando la variabilidad de la variable es valga la redundancia, es mucho mayor. Entonces, cuando quiero comparar el nivel de variación
entre dos variables determinadas, pues yo lo que hago es, en vez de comparar la varianza de esas dos variables, lo que hago es que comparo directamente el coeficiente de variación, en el sentido de decirle, mira, yo tengo la desviación estándar de ese vector dividido entre la media de ese vector. Es decir, la media de ese vector es 30. Entre la media de ese vector, noten que cuando estamos dividiendo por la media, lo que estamos es normalizando la variabilidad que estamos observando respecto a las unidades de escalas que estamos utilizando. Entonces digo, yo tengo la desviación estándar entre la media de ese vector, que es 2250 acá. 2250. Entonces, fíjense que acá sí tengo ahora una comparación. Esta es una variabilidad de 0,47 y esta es una variabilidad de 0,15. Por tanto, el coeficiente de variación asociado al primer vector me va a dar que existe una variabilidad de la variable mayor a la que está en mi segundo vector. En conclusión, chicos, lo que yo voy a hacer es, al momento de comparar varianzas entre variables, es utilizar el coeficiente de variación. En ese sentido, yo les voy a dejar una tarea para que obtengan la inflación de los últimos 3 años, la inflación mensual de todos los países de Latinoamérica, y comparen la varianza y la media de todas esas variables. Por último, chicos, por la clase de hoy, yo pensé que íbamos a acabar todo esto hoy. Fíjense que todo es repaso, cuestiones que ustedes sabían. El coeficiente de variación, no hay una fórmula directamente en R, pero noten que nosotros pudimos o puede ser que la necesitemos calcular muchas veces para no estar diciéndole desviación estándar sobre media. Esto es un claro ejemplo de que yo puedo crear una función, yo les diga, dejen ponérsela acá arriba, donde yo les diga R, bueno, mira, divídeme la desviación estándar de la variable que tú le pongas acá como argumento de X entre la media de esa variable X que tú le des como argumento. Entonces, luego que ya utilizamos esa función, es lo mismo. Ahora tú decirle, regrésame el coeficiente de variación asociado a esa variable. Es lo mismo utilizar esa función, como le estamos dando X, en este caso X, que es la variable que le estamos dando. El programa lo que va a sustituir es esa X en cada una de las funciones o las expresiones que estén dentro del parámetro que estemos seleccionando. Entonces, chicos, no sé todavía si yo debería de darle la base de datos, pero creo que debería de dejar que jueguen un poco con ellos. Esa sería la tarea para el próximo jueves. Vamos a crear una base de datos con la inflación de los países de Latinoamérica y el Caribe y de los últimos 3 años, la inflación mensual, y vamos a calcular para cada país el coeficiente de variación, el promedio, y vamos a tratar de hacer un pequeñito artículo donde incluyamos esa tabla, donde verifiquemos algunas preguntas que yo les voy a hacer, si la variabilidad aumentó y cuáles han sido los países que han tenido mayor variabilidad. Claro, cada quien va a coger los países que entienda. No todo el mundo va a tener los mismos países, no es necesario tener todos los países, pero en la tarea yo voy a intentar exigirle un número de aunque sea 10 países a cada uno. Si nos quedó un montón de